Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a Minami-Senju, un distrito de Tokio que, bueno, bajo esa capa moderna esconde una historia, densa, sorprendente. Llena de contrastes. Efectivamente. Tenemos un montón de fuentes, ¿eh? Textos históricos, guías, blogs de gente de allí, vídeos, y todo dibuja un lugar con muchísimas caras. Mucho más complejo de lo que parece. Y esa es un poco la idea hoy, ¿no? Desenterrar esas historias que no se cuentan tanto, señalar esos rincones, esas joyas ocultas, para quien quiera mirar un poco más allá de los edificios nuevos. Queremos entender las capas del barrio. Es que el contraste es tremendo. Piensa que esta misma zona, en la época Edo, era un sitio terrible de ejecuciones públicas. Uf, Y a la vez, era parte de la ciudad posada más grande y con más jaleo a las puertas de Tokio, en plena ruta Nikko. y hoy, Pues hoy es una zona residencial, moderna, pero los ecos del pasado, créeme, resuenan. Y mucho. ok, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por ahí, por la época Edo. Un tiempo que aquí fue, como dices, oscuro, de despedidas, pero también de poesía, curiosamente. Sí, es que tenía como dos caras, ¿no? Fascinante. Por un lado, Minami-Senju era parte de Senju-shuku, pero no una posada cualquiera, ¿eh? La más grande de las 4 de Edo. Un nudo vital en la ruta Nikko-Kaido que usaba el camino y también el río Arakawa. Un hervidero de gente. Pero muy cerca de ahí, de todo ese bullicio, estaba el campo de ejecución de Kozukaparra, cerca de la estación actual, ¿verdad? El nombre ya impone. Impone, sí. Kozukaparra. Pero, ojo, la historia es más compleja. Reflejaba una justicia implacable, desde luego, pero también había, bueno, gestos de compasión. Cerca estaba el famoso Namidabashi, el puente de las lágrimas. ¿El puente existe todavía? No, el puente físico ya no. Estaría más o menos donde se cruzan hoy Nikko-Kaido y la línea del tranvía Toden Arakawa. Pero era el símbolo, ¿sabes? El lugar de la última despedida entre los condenados y sus familias. Imaginarlo. Sobrecoge. Hablas de dureza y compasión a la vez. ¿Cómo se veía esa compasión en un sitio así? Pues principalmente a través de un templo, el Ekoin, una rama del templo principal de Honjo. Se fundó para eso, para dar sepultura digna a los ejecutados que morían solos, sin nadie. Ajá. Y no solo gente anónima, ¿eh? Allí descansan figuras históricas. Como el ladrón Nezumi Koso Jirokichi, ¿no? Es curioso lo de su tumba, que la gente va a frotar la lápida para tener suerte y que no les pillen. Vaya tela. Sí. El folclore mezclado con la historia más cruda. Y también están enterradas allí víctimas de purgas políticas como Yoshida Shoin o Hashimoto Sanai de la purga de Ansei. Vale. Pero espera, que Kozukaparra tiene otra conexión histórica increíble. ¿Con la ciencia? Con la ciencia, ¿En un campo de ejecución? pues sí. En 1771, dos médicos, Sugita Genpaku y Maeno Ryotaku, vieron aquí disecciones de ejecutados. Lo llamaban kanzo. ¡Madre mía! Y lo que vieron les impactó tanto, tantísimo, que se lanzaron a traducir un texto médico holandés, el Kaitai Shinsho. Fue, digamos, el pistoletazo de salida de la medicina moderna en Japón. ¡Qué barbaridad! De las ejecuciones a la medicina moderna. Increíble. Entonces, primera joya oculta clarísima. Visitar el Ekoin. Por las tumbas y por ese monumento, el Kanzo Kinenji, que recuerda eso. Exacto. Y justo al lado está en Meiji con un jizo impresionante, el Kubikiri Jizo, el jizo cortacabezas. Originalmente era de Ekoin. Visitar estos templos, pararte donde estaría Namidabashi, te hace sentir esa tensión de la época Edo. Pero en esa misma época y en este mismo sitio pasó algo totalmente distinto. Nació uno de los viajes literarios más famosos de Japón. Hablo de Matsuo Basho y su Oku no Hosomichi. Efectivamente, punto clave de la poesía japonesa. El 27 de marzo de 1689, calendario lunar, Basho llegó en barco, por el Sumida. Ajá. Desembarcó cerca del puente Senju-Ohashi y ¡zas! Empezó aquí su famoso viaje. Y no fue improvisado, ¿eh? Se quedó como 17 días por la zona, en un sitio llamado Saicha-an, dándole vueltas a las primeras líneas. Y nos dejó ese haiku maravilloso de despedida. Kyo aruya, torite nami sakane no me wa namida. Algo como la primavera se va, lloran las aves, lágrimas en los ojos de los peces. ¡Qué tristeza transmite! Es el Yatate Hajime, la primera pincelada del viaje.
Captura esa melancolía de la partida, sí, pero también esa conexión tan japonesa entre la emoción humana y la naturaleza. Los pájaros llorando, lágrimas en los peces. Es la emoción que desborda, ¿no? Para quien quiera seguir los pasos de Basho, Minami Senju tiene varias joyas ocultas. Hay una estatua suya de bronce en la salida oeste de la estación JR. Sí, Luego, en el santuario Susanuo, cerca del puente Senju Ohashi, hay una piedra con su haiku. Y cruzar el puente actual, aunque sea de la era Showa y no el de Tokugawa y Ieyasu, bueno, algo conecta con ese momento, ¿no? desde luego. Y para meterse más en la historia, donde estaba Saichaan, ahora hay un salón de té, Basho Saryo, e incluso sirven comidas inspiradas en la época. ¡Qué bueno! Y detrás del santuario Susanuo, el mirador Basho Miharashidai, con vistas al río y al Skytree, intenta recrear la perspectiva del poeta. Son formas de conectar con esa otra cara, la luminosa, del Edo en Minami Senju. Esa dualidad, luz y sombra, parece que es la marca de la casa. ¿Hay más ejemplos de esa cara más dura del pasado? Hoy sí, antes de dejar Edo, hay que hablar del templo Yokanji, conocido como Nage-Komidera, que viene a ser templo donde se arroja. El nombre ya lo dice todo. Donde se arroja. Suena fatal. ¿Por qué? Pues está ligado a las mujeres del distrito de placer de Yoshiwara, que estaba cerca. Las cortesanas que morían sin familia, sin dinero, las traían aquí y las enterraban de cualquier manera, casi literalmente arrojadas a fosas comunes. ¡Qué horror! Y la cosa empeoró mucho con el terremoto de Ansei en 1855. Devastó Yoshiwara y trajeron cientos de cuerpos aquí en masa. Una tragedia. ¿Nadie hizo nada? ¿No hubo compasión? Sí la hubo. El abad del templo de entonces tuvo una compasión enorme. Organizó funerales y levantó una torre para recordarlas. La Shin Yoshiwara Soreito. Se calcula que guarda los restos de más de 20.000 mujeres. ¡20.000! Y la edad media de muerte. Escalofriante. 21,7 años. En la torre hay un poema, un senryu, que lo resume. Nacidas en el infierno, al morir descansan en Yokanji. Duro. Creo que este sitio también llamó la atención de escritores, ¿verdad? Así es. Nagai Kafu, un novelista que escribía mucho sobre los barrios bajos de Tokio, venía a Yokanji. Y lo describió con una frase tremenda. Infierno en vida, tierra pura tras la muerte. Hay un monumento suyo en el templo. Entonces, visitar Yokanji es otra joya oculta imprescindible. Un sitio para reflexionar en silencio sobre esas vidas olvidadas. Y sobre la compasión, ¿no? Claro, y de ahí saltamos de era. Llega Meiji, luego Showa, y Minami Senju vuelve a cambiar por completo. Ahora el foco es la industria pesada. Aprovechando las conexiones de transporte que ya tenía, claro. El río, el camino. Un ejemplo clave fue la Senshu Seishusho, la fábrica de lana de Senju. Exacto, de 1879. Y no era una fábrica cualquiera, ¿eh? La primera fábrica de lana del Estado en Japón, fundamental para modernizar el país. Producía lana para los uniformes del ejército, la policía, Tuvo que ser importante. y cerró después de la guerra. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Sus terrenos luego fueron el estadio de Tokio, en los 60 y 70. Pero su impacto fue enorme. ¿Y queda algo hoy? ¿Algún rastro? Pues sí, sorprendentemente. En medio de una zona residencial puedes ver un trozo del muro original de ladrillo rojo. El Akarenga Nohei. Choca bastante verlo ahí. Ajá. Y también hay un busto del primer director, Inoue Shoso, que murió joven por exceso de trabajo, fíjate. Un símbolo de ese esfuerzo brutal de la época. Vaya. Pues mira, otra joya oculta. Buscar ese muro y quizá ir al Museo de Cultura Local de Arakawa, el Arakawa Furusato Bunkakan. Seguro que tienen fotos y más detalles de la fábrica y la vida de entonces. Y no estaba sola la fábrica de lana, ¿eh? El río Sumida era un imán. Se instaló la Tokyo Itagami, la compañía de cartón de Tokio, en 1888, pionera en fabricar cartón en Japón. ¿Cartón? ¿Sí? Y lo curioso es por qué. Resulta que necesitaban encuadernar al estilo occidental una traducción súper popular de un libro, el Saikoku Rishigen. No me digas. La literatura impulsando la industria del cartón. ¡Qué bueno! Pues sí, fíjate. También se puso aquí una planta de gas importante de Tokyo Gas en 1893. Usaban el río para traer el carbón. Hoy sigue allí la Tokyo Gas Senju Techno Station. El gasómetro esférico ese grande se ve desde lejos.
Y el tren, claro. El tren lo cambiaría todo. Totalmente. 1896. Línea Yoban, estación de Minami-Senju y sobre todo la estación de mercancías de Sumidagawa. Un nudo clave para pasar carga del tren al barco y viceversa. Empezó con carbón, imagino. Sí, y luego de todo. Hay fotos aéreas del 47 que son una pasada. Se ven canales dentro de la estación. Para los barcos. Ahora ya no, claro, ahora son camiones. Pero te da una idea del movimiento que había. O sea que toda esta industrialización fue muy temprana en Minami-Senju. Ese es un punto importante. A diferencia de otras zonas de las afueras de Tokio que crecieron mucho después del gran terremoto de Kanto de 1923, Minami-Senju ya era un centro industrial potente antes. Eso marcó su carácter. Y luego llegó el tranvía, el Oji-Denki, en 1913, el que hoy es la línea Toden-Arakawa, y su parada se hizo donde estaba una antigua residencia señorial. Eso hizo crecer la zona de Shinkaji, ¿no? Donde está ahora la galería Joyful Minowa. Exacto. Y si volvemos un segundo a la restauración Meiji, hay otro sitio con una historia fuerte, el templo Ensuji. En la guerra de Ueno, en 1868, su abad hizo algo muy valiente. ¿El qué? Pues se la jugó. Decidió enterrar a los soldados del Shogitai, los que luchaban por el shogunato y murieron en Ueno. Iba contra el nuevo gobierno Meiji. Uf, qué valiente. Y como agradecimiento, el templo Kaneiji de Ueno le regaló su puerta negra, la Ueno Kuromon. Esa puerta sobrevivió a la batalla y está llena de agujeros de bala. Ver esas marcas es historia pura, muy impactante. Pues sí que es otra joya oculta. Ir a Ensuji a ver esa puerta, a sentir la historia en esos agujeros, impresionante. Y con eso ya casi estamos en la época actual, marcada por una reurbanización enorme, sobre todo después de la guerra. La zona de Shioiri, al este de la estación, es el mejor ejemplo. Sí, la zona que eran marismas, terrenos industriales, y ahora son esos bloques modernos de apartamentos. El River Harp Square, por la forma de arpa que tiene la zona junto al río, centros comerciales como la Terrace, el Parque Shiori. Ese parque, Shiori-koen, es el más grande de Arakawa y es base para prevención de desastres, ¿sabes? Pero también tiene zonas de barbacoa y tal. Un espacio muy usado. Es increíble pensar cómo cambió esa zona. De ser terreno inundable, de pesca, de sacar pigmento de conchas, a zona industrial por el agua, y luego, cuando se van las fábricas en los 60-80, ¡pum! Núcleo residencial moderno. Lo fascinante aquí es precisamente eso, el contraste tan bestia. Vas por Shiori, Minami-Senju, 8-chome, y es todo espacioso, planificado. Cruzas una calle donde antes estaba el dique Shiori-Tsutsumi y entras en el Minami-Senju 5-7-chome y es la trama antigua, más densa, más orgánica. Y esa mezcla es lo que define a Minami-Senju hoy, ¿no? Rascacielos modernos, pegados a ese aire shitamachi, de barrio de toda la vida, que se nota al oeste de la estación. Por Kotsudori, por Joyful Minowa. Ahí encuentras sitios como el edificio Kurimoto Shoten, que fue un teatrito de variedades, o restaurantes con historia como el de Soba y Seiya, de la era Bunsei, o el de Anguila, o Bana, tiendas especializadas y hasta un montón de cabinas de teléfono antiguas, ¿te has fijado? Como fósiles urbanos. Es verdad. Y hablando de mezclas y de historia, hay que mencionar la zona de Sanya, cerca de donde estaba Namidabashi. Ese nombre tiene tela. Históricamente, Sanya fue el mayor yoseba de Japón, un sitio donde se juntaban los jornaleros a buscar trabajo para el día, como Kotobuki-cho en Yokohama o Nishinari en Osaka. Le llamaban doyagai. Doya es yado, posada, al revés, o sea, alojamientos muy básicos. ¿Y eso desde cuándo? Desde Edo, con las posadas súper baratas, los kichin yado. Pero el boom fue después de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron miles de trabajadores para reconstruir Tokio, para el milagro económico, y necesitaban dormir barato. Y se llenó de kani sukusho, esos alojamientos sencillos. ¿Y cómo está Sanya ahora? Pues ha cambiado un montón. Ya hay muchos menos jornaleros y gran parte de esos sitios se han reconvertido. ¿Y sabes a qué? A hoteles baratos para turistas extranjeros. ¿En serio? ¿Turistas extranjeros en Sanya? ¿Por qué van allí? Pues mira, por varias cosas. Precios muy bajos, la seguridad, que para ser una zona así en otros países sería impensable, es bastante alta, y las conexiones de transporte son sorprendentemente buenas para ir a sitios como Akihara, Asakusa, Ginza. Vaya giro. Sí.
Han salido hasta cosas de turismo social, pensiones modernizadas como Hatagoya o el Museo de las Gachas Matutinas, que recuerda la comida de los trabajadores. Es otra capa más. Alucinante. Madre mía, qué recorrido por Minami Senju. De la oscuridad y la poesía de Edo a la industria de Meiji y Showa, la reurbanización y todas esas joyas ocultas que nos conectan con cada etapa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues yo creo que Minami Senju es como un pequeño Tokio en sí mismo, ¿no? Una ciudad que se reinventa sin parar, pero donde el pasado, por difícil que sea, sigue ahí, vibrando bajo lo nuevo. Su carácter único parece nacer de esa tensión, de que convivan mundos tan distintos en el mismo sitio. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, pues vemos cómo las ciudades gestionan su memoria y su futuro a la vez. Hay quien dice que Senju podría significar lugar de 1000 ocupaciones, reflejando esa diversidad histórica. Incluso hay rumores de cosas encontradas en rehabilitaciones, restos de misiones coreanas, talleres de laca de Ryukyu, vete a saber. Y esto nos deja con una pregunta, ¿no? Mientras sigue la reurbanización, llega gente nueva, como en el cole Shoiri Higashi, que dicen que todos los niños viven en bloques de apartamentos, un reflejo de cómo cambia la gente. ¿Cómo va a seguir cambiando la identidad de Minami Senju? ¿Seguirán sonando esos ecos del pasado tan complejo? El patíbulo, Basho, las fábricas, los jornaleros, las cortesanas, ¿o se irán diluyendo con las nuevas capas? ¿Qué historias se están borrando o quizá reescribiendo en todo este proceso? Una pregunta para darle vueltas la próxima vez que uno pasee por esta zona tan fascinante de Tokio.